En esta sesión de matemáticas de cuarto de la ESO vamos a continuar con el tema 1 en conjuntos numéricos y trabajaremos la expresión decimal de números racionales y también la fracción generatriz. Calcularemos la fracción generatriz. Empezaremos con la expresión decimal de un número racional y sabemos que todas las fracciones se pueden expresar mediante un número decimal. ¿Y cómo se calcula? Pues haciendo una división, es decir, haciendo el cociente indicado numerador dividido entre denominador. Los números que obtenemos al hacer una fracción, o sea, al hacer la división de una fracción, los números decimales que obtenemos pueden ser exactos, pueden ser periódicos puros o pueden ser periódicos mixtos. Veamos un ejemplo de cada uno. Un número decimal exacto o finito es aquel que acaba, es decir, que acaba en un momento, que no tiene números infinitos de decimales, que no tiene periodo. El ejemplo 5 entre 4 sería 1,25 y no continúa. Acaba ahí y ya está, por eso es un número decimal exacto. Un número periódico puro es un decimal periódico, es decir, que tiene una cifra decimal que se va repitiendo y esa cifra decimal está inmediatamente después de la coma, podríamos decirlo así. Entonces, veis que aquí tenemos la coma y el periodo empieza aquí, inmediatamente después de la coma. Esto sería un periódico puro. Y un periódico mixto sería aquel número decimal periódico, es decir, que tiene un periodo, pero el periodo, el número que se repite, no está inmediatamente después de la coma. Como vemos aquí en el ejemplo, tenemos el número entero que sería el 0, la coma, y después de la coma tenemos un 69 antes del periodo que sería el 4. Esto de aquí, el 69, sería el anteperiodo. Entonces, un número decimal periódico mixto es aquel que tiene anteperiodo, es decir, que el periodo no está inmediatamente después de la coma. Hay un anteperiodo entre la coma y el periodo. Bien, sabemos que lo que tenemos que hacer para hallar la expresión decimal de una fracción es dividir numerador entre denominador. Y además tenemos que sabernos el tipo de decimal que es, exacto, periódico puro o periódico mixto. Vamos a hacer este ejercicio y podemos hacer la división con calculadora y una vez tengamos la división hecha, veremos qué tipo de decimal se trata, de qué tipo de decimal se trata. Y yo os voy a poner una E cuando sea exacto, periódico puro PP, periódico mixto PM. 70 entre 90 tiene periodo inmediatamente después de la coma, por tanto es un periódico puro. 48 entre 9 también tiene periodo inmediatamente después de la coma, periódico puro. 8 partido 25 sería un decimal exacto porque no tiene infinitas cifras, se finaliza en el 4. 13 partido 26 también sería exacto, por lo mismo, porque no tiene periodo. 35 partido 27 también sería periódico puro, como el primero y el segundo, porque el periodo está inmediatamente después de la coma. 50 partido 64 sería exacto, decimal exacto, porque acaba en el 5, no tiene infinitas cifras. 97 partido 42 sería periódico mixto, porque si observamos, el periodo no está inmediatamente después de la coma. Tenemos aquí un anteperiodo. 13 partido 25 sería un decimal exacto porque no tiene periodo. Y 5 partido 48 sería un periódico mixto, un decimal periódico mixto, porque el periodo, que sería el 6, no está inmediatamente después de la coma. Tenemos aquí un anteperiodo. Una vez sabemos hallar la expresión decimal de una fracción de un número racional, lo que vamos a hacer es ver unos trucos que tenemos para saber, según sea el denominador de esa fracción, si el decimal será exacto, si la expresión decimal será exacta, si será periódica pura o será periódica mixta. Entonces, va a ser exacta cuando el denominador solo tenga doses y 5 como factores, es decir, hacemos la descomposición factorial del denominador y solamente son doses y 5 que se multiplican. Si tengo, por ejemplo, 63 partido 10,
63 partido de 10 es 6,3, es exacto, pero yo me fijo en que el 10 es 2 por 5, por tanto los factores del denominador son 2 y 5, no hay ningún número más, solamente 2 y 5, además están juntos. Eso va a ser una expresión decimal exacta. Tenemos otro ejemplo, 7 partido 20, el 20 sería 2 por 2 por 5, solamente tengo 2 y 5 que se multiplican, por tanto 0,35 es un decimal exacto. Veamos cuándo es periódica pura, cuando el denominador no contiene ni doses ni 5 como factores. Un ejemplo sería 6 partido 7 y 6 partido 7 me da un número periódico puro. Recordamos que esto se cumple cuando la fracción es irreducible, es decir, es exacta cuando el denominador solo tiene doses y 5 como factores, siempre que sea una fracción irreducible. Es periódica pura cuando el denominador no contiene ni doses ni 5 como factores, pero si la fracción es irreducible, si no, no se cumple. Otro ejemplo sería 4 partido 9, que sería 0,4 periodo, y las dos serían periódicas puras, las dos expresiones decimales. El 7, sus factores es 7 y 1 solamente, entonces no es ni 2 ni 5, y el 9 tiene como factores 3 por 3, no es ni 2 ni 5, por eso es periódica pura. Y por último, periódica mixta será cuando el denominador contiene además de doses o además de 5, es decir, tiene que tener doses o tiene que tener 5. Y además otros factores primos, pues por ejemplo el 3, un 2 con un 3 o un 5 con un 7. Veamos algún ejemplo. 7 partido 6, si hacemos la división en la calculadora, veremos que da un periódico mixto, un decimal periódico mixto, porque el denominador está formado por 2 y además otro número que no es ni 2 ni 5, en este caso el 3. 8 partido 15 también nos da un número decimal periódico mixto. Y observamos que el denominador está formado por un 5, pero además tiene también un 3. Entonces, sería algún truco pues, para saber si el resultado que me va a dar es un decimal exacto, periódico puro o periódico mixto. El siguiente punto, el 3, consiste en hallar la fracción generatriz de un número decimal. En este caso, el primer caso que vamos a ver es un número decimal exacto, porque depende del tipo de decimal, lo vamos a hacer de una forma o de otra. ¿Vale? Entonces empezamos con los números decimales exactos y sabemos que la fracción irreducible es la que se puede expresar cualquier número, es en la que se puede expresar cualquier número decimal exacto o periódico. ¿De acuerdo? La fracción generatriz que vamos a hallar tiene que ser siempre irreducible, la tenemos que llevar hasta la fracción irreducible. Lo vemos en un ejemplo. Tenemos 5,76, que es un número decimal exacto. Cuando tenemos números decimales exactos, lo que tenemos que hacer es tantas cifras decimales hay, pues por tantos ceros divido. En este caso, en el numerador pondría todo el número, pero sin la coma, 576, y en el denominador pondría un 1 y tantos ceros como cifras decimales tenga. En este caso son 2, pues 100. Hallamos la fracción irreducible porque 576 y 100 son múltiplos de 2 los dos, por tanto se puede seguir dividiendo. Lo podemos hacer, si lo hacemos manualmente, podemos hacer la descomposición factorial, podemos hacer el MCD, como dijimos en sesiones anteriores, o podemos ponerlo en la calculadora directamente, que en la calculadora el resultado ya me lo va a dar como fracción irreducible. Si vemos otro ejemplo, 2,5, como en este caso solamente hay una cifra decimal, el 25 lo vamos a dividir entre 10. Y simplificamos, sería 5,2. Este caso es bastante sencillo. La fracción generatriz de un número decimal, pero en este caso no sería de un decimal exacto, sino de un decimal periódico. Y tenemos dos formas de calcularla. La primera forma que vamos a ver le vamos a llamar la forma de la n. Lo vemos con un ejemplo. Tenemos 0,36, vemos el periodo. Esto es un decimal periódico puro porque el periodo está inmediatamente después de la coma que indica decimal. Y el 0,36 periodo sería la n.
Entonces vamos a seguir una serie de pasos. El primer paso es multiplicar la n por 100. Nuestra n es 0,36 y ponemos en la parte izquierda del igual 100 por n y en la parte derecha del igual ponemos el valor de 0,36363636 por 100. Le ponemos pues 4 decimales y ya está. Siguiente paso va a ser escribir solamente la n. A la parte de la izquierda del igual escribimos n y a la parte de la derecha escribimos el valor de n, 0,3636 puntos suspensivos. Ponemos los mismos decimales en este paso que hemos puesto en el paso anterior porque veréis que ahora lo que tenemos que hacer es restar en las dos partes, es decir, 100n menos n y 36,3636 menos 0,3636. El resultado que me da sería 99n es igual a 36 y ahora vamos a despejar la n, pasaremos el 99 que está multiplicando, lo pasaremos a la otra parte del igual dividiendo. Eso será obtener la fracción irreducible. N es igual a 36 partido 99. Vamos a simplificar esta fracción hasta obtener la irreducible y nos quedaría 4 partido 11, porque como veis aquí tenemos que este 3 se iría con este 3 se iría con este 3, arriba me queda 2 por 2 que son 4 y abajo me quedaría 11. Y esa sería una de las formas de calcular la fracción irreducible de un número decimal periódico. De cálculo de fracción generatriz de un número decimal periódico, pero en este caso será un periódico mixto. Lo vamos a volver a hacer con la forma de la n, siguiendo los pasos que hemos indicado anteriormente. Tenemos el número 0,694 en el que el periodo sería el 4, 0,694, 4 periodos sería la n, y lo primero, multiplicamos la n por, en este caso, 1000. Una cosa que no os he dicho antes, en el paso anterior, es que, claro, no siempre multiplicamos por 100, por 1000. En este caso, multiplicamos por 1000 porque hay 3 cifras decimales. En el ejemplo anterior, hemos multiplicado por 100 porque había 2 cifras decimales. Es decir, vamos a multiplicar por tantos ceros como cifras decimales tengamos. Entonces multiplicamos n por 1000 porque tenemos 3 cifras decimales. Igual que antes, 1000n en la parte de la izquierda es igual a el número decimal, que sería este de aquí, multiplicado por 1000. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es multiplicar n por 100. ¿Por qué por 100? Porque son las cifras que tiene el anteperiodo. El anteperiodo tiene dos cifras, el 6 y el 9, por tanto multiplicamos por 100 que tiene dos ceros. En la parte de la izquierda pondríamos 100n y en la parte de la derecha pondríamos n multiplicado por 100, 69,444. Recordamos que ponemos aquí y aquí las mismas cifras decimales porque luego vamos a restar. Una vez tenemos estos dos pasos, restamos tanto a una parte de la parte del igual como de la otra parte del igual y obtenemos la fracción irreducible. Restaríamos esto de aquí que me da 900n, restamos esto de aquí que me da 625 y despejaría n, este 900 que se está multiplicando, pasaría aquí dividiendo. Me quedaría 625 partido 900, que si lo simplificamos, veremos que 625 es 5 por 5 por 5 por 5, 900. Recordamos que cada 0 de aquí, este 0 es 2 por 5, este 0 es 2 por 5 y el 9 nos queda 3 por 3. Entonces podríamos tachar un 5 con un 5, otro 5 con otro 5 y arriba me quedaría 25 y en el denominador me quedaría 3 por 2 por 2, que sería 36. 25 partido 36 sería la fracción irreducible de este número decimal periódico mixto y hecho de la forma de la n. Seguimos con el cálculo de la fracción generatriz de un número decimal, en este caso periódico,
Pero ahora vamos a hacerlo de la forma rápida, no lo vamos a hacer de la forma de la n, le vamos a llamar forma rápida. Y para ello tenemos que aprendernos una especie de fórmula. Tenemos que saber que x, es decir, el número que voy a sacar, va a ser igual al número sin la coma. A ese número sin la coma le vamos a restar la parte no periódica sin la coma. Después vamos a poner un 9 por cada cifra que tenga el periodo. Aquí no vamos a calcular en el denominador, solamente vamos a poner 9 y ceros sin cálculo, ni restas, ni sumas, ni nada. Pondremos un 9 por cada cifra que tenga el periodo primero y un 0 por cada cifra que tenga el anteperiodo. Esto de aquí me lo tengo que aprender como una fórmula. O bien puedo hacerlo mediante el método de la n, o bien puedo hacerlo mediante este método, que ahora vamos a ver ejemplos porque así es muy teórico, pero visto en un ejemplo veremos que es bastante sencillo. Los ejemplos de cálculo de fracción generatriz. Vamos a hacerlo según el último método y así vemos, porque hemos visto la teoría pero no hemos visto la práctica. No mediante el método de la n, sino mediante el método de la formulita. El primer ejemplo es 21,4, es un decimal periódico puro y vemos que la n, es decir, el número, el decimal, es 21,4. Vamos a empezar indicando primero el número sin la coma. El número sin la coma, como vemos, sería 214. Es este número sin la coma. Le restamos la parte no periódica sin la coma. La parte no periódica sin la coma va a ser el 21, porque ya el 4 es el periodo. Y luego en el denominador vamos a poner un 9 por cada cifra del periodo. En este caso hay una cifra de periodo, por tanto vamos a poner un 9 y un 0 por cada cifra del anteperiodo. Como no hay anteperiodo, no vamos a poner ningún 0. Y esta sería la fracción irreducible de 21,4. Siguiente ejemplo, 0,012. Esto se trata de un decimal exacto. No es periódico, ni puro, ni mixto. Entonces, muy sencillo, cogemos el número sin los ceros de delante, el 12, y lo vamos a dividir entre 1000. En este caso, ¿por qué? Son 3 ceros porque hay 3 cifras decimales. 3 cifras decimales, tendríamos aquí 3 ceros. Simplificamos esta fracción y nos quedaría 3 partido 250, que sería la fracción irreducible. El siguiente ejemplo es un decimal periódico mixto, porque vemos que el periodo está aquí y entre la coma y el periodo tenemos un anteperiodo. Pues empezamos. El número que tenemos es 8,49 y el 9 periodo. Empezamos con el número sin la coma, 849, menos la parte no periódica sin la coma. En este caso la parte no periódica es el 8 y el 4. 84 porque no le ponemos la coma. Y en el denominador pondremos un 9 por cada cifra del periodo. Como solamente tiene una cifra del periodo, ponemos un 9. Y un 0 por cada cifra del anteperiodo. Pues pondremos un 0 porque hay una cifra en el anteperiodo. Ya tendría la fracción irreducible después de simplificar. Recordamos que para simplificar podemos hacer el MCD y dividir entre él, tanto numerador como denominador. Si lo hacemos en la calculadora ya automáticamente nos va a dar la fracción irreducible, nos daría el 17 partido 2. Y si no lo hacemos con calculadora, pues podemos hacer, como he dicho ya, el MCD o bien reducir a factores primos. En este caso, este 3 se va con este 3 con este 3 y este 5 con este 5. Se quedaría 17 partido 2. Y 17 partido 2 sería la fracción irreducible. Para terminar la sesión de hoy, que es un poquito larga, vamos a hacer unos ejercicios de cálculo de fracción generatriz. No los vamos a resolver en esta sesión, los hacéis vosotros en casa y en la próxima sesión resolveremos todos estos. Lo podéis hacer mediante el método de la n o mediante el método, entre comillas, fácil y rápido.
siempre teniendo delante o recordando los pasos o teniéndolos delante hasta que los podáis hacer sin mirar. Comentarios, puedes suscribirte para recibir más vídeos, darle a me gusta si te ha servido de ayuda y también tienes más vídeos de matemáticas y castellano en Instagram y TikTok.